Bien, bien, mi gente. A ver aquí. Déjenme compartir la pantalla para que más o menos vayan viendo lo que yo estoy haciendo acá. Okay. Me dicen si la pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Bien. Bueno, pues la materia es base de datos. Deberían ustedes tener otra base de datos. Deberían tener base de datos 1, base de datos 2 y administración de base de datos. Pero vamos a tratar de ver cómo nosotros aprovechamos el tiempo al máximo y le sacamos el jugo a esto, porque realmente deberían tener dos materias más sobre base de datos. O sea, vamos a tratar de hacerlo todo en esta sola materia, porque la universidad, el pensum de ustedes, solamente tienen una base de datos. No sé si creo que tienen administración de base de datos también, me parece. Pero bueno, vamos a avanzar. Va a haber muchas prácticas, hay que programar también aquí dentro de la base de datos. Es para mí yo doy clase en otras universidades y básicamente doy todas las materias que tienen que ver con la parte de ingeniería informática. Y para Ángel Sosa, esta materia es la más importante de toda en la carrera, porque es la materia que realmente te habla la verdad, te dice realmente si tú vas a avanzar en esta carrera o no, porque programar, tirar los códigos, eso aparece en Google, en YouTube, todo eso, pero el tema de la base de datos, poder amarrar los datos, estar consciente de esos algoritmos que hay que desarrollar para que la base de datos sea robusta y el sistema te funcione perfectamente bien, eso es un poquito más complicado. Bueno, entonces tenemos aquí base de datos. Pues nada, una base de datos no es más que una especie de contenedor en la cual podemos almacenar grandes volúmenes de información. Oiga bien, base de datos no es más que una especie de contenedor en la cual podemos almacenar grandes volúmenes de información. Entonces, tenemos algo que se llama gestor de base de datos. El gestor de base de datos es el software que nos va a permitir a nosotros administrar y controlar la base de datos. Gestor de base de datos es el software, programa que nos va a permitir a nosotros administrar, controlar, crear la base de datos. Entonces los gestores de base de datos se encuentran, por ejemplo, Oracle, está MySQL, Postgre, SQL Server, MariaDB, ¿cuál más? ¿Quién me ayuda? Bueno, esos son los más utilizados. El Mongo. MongoDB también. Déjame ya. Tenemos el paradigma de la base de datos ha cambiado. Todo lo que yo les voy a enseñar a ustedes sobre base de datos, con todo esto que está aquí, ustedes lo van a aprender y lo van a utilizar, pero dentro de un tiempo no muy lejano, todo eso ya no se va a usar. El paradigma es diferente. La base de datos va a pasar como los celulares, que antes era llamada y mensaje de texto, ahora es videollamada, y las empresas que están desarrollando aquí, si no se ponen las pilas, se van a quedar atrás. De hecho, ya está el nuevo concepto, el nuevo paradigma de la base de datos. Ya hay uno que se llama, hay varios ya que están en eso. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Firebase. Si usted quiere saber sobre el nuevo paradigma sobre las bases de datos, usted tiene que estudiar sobre Firebase. Pero para tú poder entender Firebase, tú tienes que entender lo anterior. O sea, ¿qué te digo? Por ejemplo,
lo viejo hay que saberlo para poder entender lo nuevo. Aunque ya con lo nuevo tú te puedes ir directamente, pero es mucho más fácil si tú entiendes lo que está actual, la actualidad, con lo que viene nuevo. ¿En qué consiste Firebase? Consiste que son bases de datos que ya son, vienen como programadas ya. Hay una serie de estadísticas de seguridad que ya tú no tienes que estarlas controlando a nivel de código, sino que ya son propias de ella. Una serie de consultas básicas y procedimientos básicos que son comunes para toda la base de datos a nivel mundial. Entonces ya Firebase viene incorporado con todo eso y tiene un algoritmo bien robusto, a diferencia de estas. Aunque realmente Oracle es uno de los gestores de base de datos más seguros, bueno, en la actualidad es el más seguro y el más rápido, por eso es el más caro. Oracle compró MySQL, ya MySQL forma parte de Oracle, porque la misma gente que trabajaron con Oracle, con MySQL son la misma gente que trabajaron con Java. Y si tú buscas y te documentas, ya Java y MySQL pertenecen a Oracle. Postgres es el único que está todavía a la actualidad que es gratis en su totalidad. Pues bien, esto es lo que se llama gestor de base de datos. Un gestor de base de datos no es más que el software que nos permite a nosotros controlar, administrar, dirigir nuestra base de datos. Entonces las bases de datos tienen algo que se llama motor, el motor de la base de datos. Ese es como el kernel del sistema operativo, no sé si ustedes lo saben. El motor de la base de datos es que determina con qué velocidad se ejecutan los procesos internos dentro de la base de datos, en qué tiempo, la seguridad, todo lo que se procesa internamente se llama motor de base de datos. Es como el corazón de la base de datos. Y mientras más rápido... Dígame. ¿Eso funciona igual con un motor de búsqueda? ¿O tienen la No, tú el motor de búsqueda, tú haces un programa para que trabaje con base de datos. El gestor de base de datos no es un buscador, es un software interno que tiene una serie de algoritmos que se encarga de procesar informaciones, almacenar, guardar, modificar, eliminar y también buscar información. O sea, no solamente búsqueda, hace mucho procedimiento. Crea la base de datos, administra la base de datos, controla las tablas que se encuentran dentro de una base de datos, interconecta base de datos con otra base de datos, interconecta tablas con otras tablas, debe de tomar en cuenta una serie de claves primarias, claves foráneas, en fin, un sinnúmero de cosas. No solamente un simple buscador, sino ese es como el corazón de la base de datos que se encarga de gestionar los procesos internos dentro de la base de datos. ¿Okay? El software es el que nos va a permitir a nosotros, el gestor es el que nos va a permitir a nosotros controlar, dirigir y administrar nuestra base de datos. Pero dentro del gestor de base de datos hay algo que se llama el motor de la base de datos. Que hay un motor que es más rápido que otro, por ejemplo, Oracle es el más rápido, luego le sigue Postgres, MySQL, SQL Server también es rápido. Pero realmente cuando tú aprendes a manejar base de datos, no importa cuál de estos tú manejes, es prácticamente todo lo mismo, porque hay un factor común entre todo lo que se llama SQL, que no sé por qué Microsoft le puso SQL Server de ellos, pero bueno. SQL significa lenguaje de consulta estándar, y eso es común para todas las bases de datos, para todos los gestores de base de datos. Puede diferir una cosita de otro, pero básicamente si tú aprendes a trabajar SQL, no importa el gestor de base de datos que tú te pongan al frente, tú lo vas a poder dominar con facilidad, una vez tú entiendes lo que es SQL. Bueno, pues entonces seguimos. Decíamos que una base de datos no es más que una especie de contenedor en la cual podemos almacenar grandes volúmenes de información. Pero las bases de datos están compuestas por algo. Las bases de datos están compuestas por tablas o entidades. Una tabla o entidad. Entonces, ¿qué es una tabla? ¿Qué es esto? Una tabla no es más que un objeto único dentro de la base de datos. Es un objeto único dentro de la base de datos. Yo no puedo tener otro objeto con el mismo nombre de la tabla. ¿Y para qué sirven las tablas? Para guardar información. ¿Y por qué están compuestas las tablas? Las tablas están compuestas por campos o atributos.
¿Ok? Por ejemplo, mucha gente se confunde con, por ejemplo, con Excel. ¿Ok? Esto que está aquí es como una tabla. ¿Ok? Esto que está aquí es como una tabla. Y estos cuadritos que están aquí se le llaman celda. Y aquí la intersección de una columna con una tabla, celda. No se me confunda con esto. Aquí en base de datos, el campo no es una celda. Parece ser, pero no es. ¿Ok? Parece ser, pero no es. Porque yo tengo aquí, por ejemplo, en Excel, esa celda, pues realmente lo que sería el campo sería la columna completa. La columna completa. Yo no puedo cambiar la columna D, yo la puedo eliminar e insertar otra, pero yo no puedo decir que ahora tengo D y otra D al lado, no. Esa columna. La celda aquí es la intersección entre una fila y una columna, cada cuadrito de eso. En base de datos, en las tablas de base de datos, no se confunda con campos de que son celdas, no, eso no es así. ¿Ok? Son campos o atributos. ¿Por qué atributos? Porque son lo que adornan la tabla. ¿Ok? Por ejemplo, si tú tienes, vamos a suponer, la parte tuya de tu cuerpo es la base de datos. La cabeza tuya es una tabla, por ejemplo, y los atributos son todos los órganos que conforman la cabeza, por ejemplo, los ojos, la nariz, la boca, las orejas. ¿Ok? Entonces, la base de datos es tu cuerpo, una tabla de tu cuerpo es la cabeza y los atributos de la cabeza son los órganos que tú tienes ahí, nariz, boca, oreja, ojo. ¿Ok? Bien. Los campos también se pueden ver como si fueran variables, pero luego lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues entonces la pregunta del millón entonces es, ¿qué es un campo? ¿Qué es un campo? Bueno, pues un campo, bueno, todo lo que les estoy diciendo es bueno que lo anoten para que lo corroboren en buscadores, tanto como Google, Wikipedia y demás. Entonces, ¿qué es un campo? Presta atención. Un campo no es más que un espacio reservado en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Si tú te das cuenta, en programación es la misma definición, pero esto orientado a base de datos. ¿Ok? Un campo no es más que un espacio reservado en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Entonces, aquí en base de datos tenemos muchísimos tipos de datos, muchos tipos de datos. Tenemos, por ejemplo, el tipo de datos int, que viene de entero. Tenemos el tipo de datos float, que viene de flotante, punto decimal. Tenemos el tipo de datos date, para fecha. Tenemos datetime, que guarda fecha y hora. Tenemos time, que guarda hora. Tenemos string, que guarda cadena de caracteres. Tenemos char, tenemos bar char. Y aquí hay que hacer una pausa. Por ejemplo, hay una diferencia entre char y bar char. ¿Quién se la sabe? Tenemos una diferencia entre char y bar char. ¿Alguien se la sabe? No es la cantidad de caracteres que puede almacenar. Sí, pero necesito más información. ¿Cuál de los dos? Diferencia entre que hay entre char y bar char. No, son los dos. ¿Eh? Los dos guardan decimal. No, parece que ahí tiene el micrófono encendido. Déjame ver, por ver si lo apago. Por favor, ok, ya lo apagaron. Mira, esos dos tipos de datos son alfa numérico, o sea, tú puedes guardar letras y números, caracteres, ¿verdad? Pero la diferencia está entre ellos en que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes me entiendan de una vez. Me gusta siempre trabajar con ejemplos porque así la gente me entiende más rápido. Si yo creo una variable que se llama nombre, digo que es char, nombre, y va a tener
100 caracteres. Y creo, por ejemplo, otra variable que se llama, va a ser varchar nombre de 100 caracteres. Pues entonces yo digo lo siguiente. Yo digo que nombre va a ser igual, por ejemplo, a Juan. Y aquí luego que digo que nombre es igual a Juan. ¿Dónde está la diferencia? Atienda, sencillo. Los dos van a guardar a Juan. Pero este tiene un algoritmo varchar que es más eficiente en el sentido de ahorro de disco duro que este. Que este es más eficiente. Por ejemplo, si yo digo que la variable, el campo nombre es de 100 y le voy a mandar ¿cuántos caracteres ahí? 4, ¿verdad? Juan tiene 4. Lo que implica que me guarda a Juan, pero también me guarda 96 espacio en blanco. Varchar, si yo le digo que es varchar y yo le mando Juan, solamente me guarda 4 y los 96 en blanco no lo guarda. Lo que implica que me ayuda en el almacenamiento del disco duro. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Pero aquí tiene su importancia. Hay programas que uno hace que uno realmente necesita esos espacios en blanco. Y luego a través de la clase nos vamos a dar cuenta por qué es importante usar a veces char y por qué es importante utilizar el varchar. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Me escuchan? Bien, perfecto. Entonces, seguimos. Recuerde que esta es la materia más importante desde mi punto de vista. Esta es la materia más importante que usted va a dar en toda su carrera. O sea que tiene que prestar atención porque aquí que está el dinero. Programar, variable, eso usted lo aprende en cualquier clase. Pero aquí está el dinero. Si tú no sabes controlar los datos de una empresa, si tú no aseguras los datos de una empresa, ¿de qué te sirve a ti que tú seas el mejor programador del mundo si tú no sabes sostener los datos? Si tú no sabes manipular los datos, ¿ok? Entonces para eso van a tener una tarea que le voy a asignar y deben investigar. Todos la van a investigar, la van a estudiar y les voy a hacer preguntas. ¿Cómo lo van a hacer? Mira, lo primero que tienen que aprender es que existen en el mundo, todo es en base a reglas. La programación es con reglas. Y aquellos que dieron programación conmigo saben que para programar, si tú no cumples las reglas, que son las librerías, tú no vas para ningún lado, porque si tú pones cosas que están fuera de las reglas, pues no se cumple. Porque la sintaxis debe estar de acuerdo a como dice la regla, como dice la norma. ¿Ok? Entonces, así mismo en base de datos, existen reglas, normas y procedimientos para tú poder crear base de datos. Y tú tienes que saberla. Y ahí está la diferencia de una gente que hace trabajo profesional a uno que no lo hace profesional. Por ejemplo, hay gente que sabe programar, que aprenden a programar viendo videos, pero que si no se ponen a aprenderse las normas internacionales, fácilmente van a tener problemas. Entonces, la palabra clave, norma. ¿Qué es una norma? Norma es una regla, pasos a seguir. Pero si tú no lo cumples vas a tener problemas. Existen incluso existen normas de certificación, como por ejemplo una organización mundial que se llama la ISO. Es una organización internacional de estandarización. Se lee así: Organización Internacional de Estandarización, la ISO. ¿Y qué es lo que estandariza? Los procesos a nivel mundial. A nivel mundial se estandarizan procesos. Por ejemplo, tú vas a escuchar por ahí que dice la norma ISO 9000. Muchísimas empresas se han certificado con la norma ISO 9000 en nuestro país, la cual está compuesta por la 9000, que es la norma, 9001, que es la que audita, y la 9002, que es la que certifica. Por lo tanto, usted también tiene que saber de auditoría. De hecho, hay una materia que se llama auditoría informática, que se la da
un buen amigo que se llama Pablo Padilla. Bueno, también tenemos otras. Bueno, ¿en qué consiste la norma ISO 9000? Tiene que ver con lo que es la calidad. Todo lo que usted hace debería ser certificado por la norma ISO 9000. Pero son procesos, ¿ok? Vamos a suponer un ejemplo sencillo. Si yo quiero vender jugo a nivel mundial, debe ser certificado para que el mundo me lo acepte por la ISO 9000, donde el proceso de calidad de producción de ese producto ha sido supervisado y certificado por esos procesos que demandan. No importa el tipo de producto o el servicio que usted ofrezca, puede ser certificado el proceso. No es lo mismo que tú agarres, vamos a suponer, tú agarras una Coca-Cola. Si tú te vas a tomar una Coca-Cola, tú la destapas, ¿verdad? Y tú estás 100% seguro que si te la bebes, no te va a hacer daño, al menos en el momento. Si tú te bebes mucha Coca-Cola, va a tener problemas, pero tú te tapas una Coca-Cola ahora mismo y tú ni la miras, nada, tú ni miras etiqueta ni nada, tú te la bebes. ¿Por qué? Porque en tu subconsciente existe algo que se llama seguridad. Es un producto que no te va a hacer daño, está certificado a nivel mundial. ¿Verdad que sí? Pero si tú vas a Pueblo Nuevo y ahí venden unos Maví de raíz, Maví cacheo, qué sé yo. Cuando tú lo destapas, lo primero que tú haces es que lo hueles, chequea, a ver. Y dices, bueno, en el nombre del Padre me voy a ver. Pero eso es porque no está certificado. Si tuviera una certificación a nivel mundial de la ISO 9000, yo te aseguro que tú vas y buscas el Maví cacheo, el Maví de raíz, te lo tomas sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿en qué consiste esto en la programación, la base de datos? De que los procesos que tú desarrollas en tu base de datos, en tu sistema, pueden ser certificados para lograr una certificación mundial que pueda acreditar de que tu software y tus procesos internos de tu sistema son confiables. Bueno, también tenemos otras normas que son, por ejemplo, la norma, la de nosotros, la de los informáticos, que es la ISO 27000, no sé si la han escuchado, que es la norma, la 27001 es la que audita y la 27002 es la que certifica. ¿En qué consiste eso? La norma ISO 27000 tiene que ver con lo que se llama el sistema de gestión de seguridad de la información. Todo lo que tiene que ver con seguridad de la información tiene que ver con la ISO 27000. Todo, absolutamente todo. Lamentablemente en nuestro país solamente cuando yo hice la maestría sobre seguridad de la información, desarrollé una investigación científica que solamente pudimos notar que en República Dominicana existen solamente 4 empresas que tienen la certificación ISO 27000. Hasta este momento yo no sé si existe más, pero solamente existía Unipago, el Banco Central y una empresa que se llama Synergy, un call center que se llama Synergy, que está frente al Pola, Synergy Santiago, y Synergy que está en La Romana. Esas 4 empresas solamente optan por la norma ISO 27000, están certificados con dicha norma. Es una pena que en un país que se maneja tanta información solamente hayan 4 empresas que estén certificadas con esa norma. Pues bien, para no cansar el tema, y le estoy hablando de esto, pues si quieren investigar sobre las normas internacionales, también existen lo que le llaman buenas prácticas. Buenas prácticas. Las buenas prácticas vienen siendo como primas de las normas. No son certificables, pero es un documento que te da a ti los pasos para tú guiarte y hacer las cosas bien. Es como un manual de procedimiento para cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, hay una norma que es que tiene que ver con la ISO 9000, que es la que le llaman ITIL, la pueden buscar en Google. ITIL es una norma, no, una buena práctica que se asemeja mucho a lo que es la ISO 9000. Si tú no tienes los cuartos, el dinero para tu certificarte porque es bien caro, pues entonces tú descargas esa buena práctica y te rige mediante los pasos que tú debes llevar a cabo para elaborar un buen proceso institucional. Pues bien, si usted quiere ser un profesional bien terminado, bien acabado, con información, investigue sobre las normas internacionales, sobre la ISO y ese tipo de cosas, y buenas prácticas. ¿Por qué le hablo de esto? Porque en base de datos existen normas
y nosotros llamamos normalización. La normalización de base de datos. Usted no puede ponerse a inventar si usted no sabe de normalización. Oiga bien, si usted no sabe de normalización de base de datos, no programe, haga otra cosa. Óigalo bien. Porque si usted no sabe normalizar, usted puede caer preso. Una gente que sepa, porque vamos a suponer, una empresa depende del sistema. No el sistema depende de la empresa. La empresa depende del sistema. Todos los procesos dependen del sistema. Y si tú hiciste un arroz con mango en la base de datos y a la hora de la verdad esos datos empezaron a mezclarse uno con otro, porque hay millones y millones de datos de registro en una base de datos y eso se volvió un arroz con mango, ¿cómo tú desenredes ese lío? Eso es lo que es de cárcel. Imagínate una empresa que maneje millones y millones de pesos y tú le hagas a ellos un desastre en la base de datos, tú vas a tener problemas. Entonces, si usted no sabe de normalización, no se ponga a programar, porque usted lo que está dañando el mercado y haciendo quedar mal a la gente y dañando el negocio. Cuando usted normalice bien, ya usted sabe programar, ¿verdad? Aprenda a normalizar, entonces usted se lanza. Porque entonces usted es lo que está dañando el mercado. Porque empiezan los desastres, no, que yo soy un programador fino, pero usted no sabe normalizar. Entonces existen unas normalizaciones. Ustedes van a estudiar primera, segunda y tercera forma normal. Yo les voy a subir un documento a la plataforma. Van a estudiar primera, segunda, tercera y cuarta forma normal. Oiga bien, primera, segunda, tercera y cuarta forma normal de base de datos. Primera, segunda, tercera y cuarta forma normal de base de datos. De hecho, yo voy a subir un documento, pero usted tiene que investigar y buscar ejemplos, porque le voy a hacer preguntas antes de comenzar con la... Si no sabemos normalizar, no vale la pena avanzar. Porque hacer tabla cualquiera la hace, pero si tú no sabes normalizar, dime tú, un tema, un problema. Pero, ¿qué sucede? Que en base de datos existe independientemente después que tú tienes todo normalizado, existe una forma normal también que se llama desnormalización. ¿Ok? Y tú dirás, bueno, por ejemplo, usted me está hablando de la norma, de la normalización y esta vaina, entonces, ¿y de dónde sale la desnormalización? Bueno, pues eso es sencillo. Después que... A ver. Después que tú tienes todo normalizado, vamos a suponer. Te voy a poner un ejemplo. Tú haces un edificio, ¿ok? Vamos a suponer, todos ustedes ya tienen tiempo en la universidad. Vamos a suponer en la OIM. Tenemos el edificio, el primer edificio donde están las oficinas, qué sé yo, donde está el laboratorio de informática, está la cocina y ese tipo de cosas. Ya el edificio está hecho, está construido, se está trabajando en el edificio, se cumplieron con todas las normas de seguridad, ciclones, sísmica, todo está cubierto. Pero de repente necesitamos hacer un pasillo que atraviese el edificio desde la primera planta hasta, lo va a atravesar hasta el otro lado allá, que es otro edificio. Vamos a hacer un pasillo porque los estudiantes están dando la vuelta por allá por el parqueo y no queremos eso. Queremos hacer un pasillo que atraviese el primer edificio y se conecte con el segundo edificio, con el edificio que está atrás de ese. Entonces tú dirás, entonces la regla no dice eso. La regla dice que hay que derrumbar todo y volverlo a hacer otra vez, pero con ese pasillo ahí. Entonces no. Cumplimos con todas las normas sísmicas y demás, ciclones y demás, pero si hay que hacer un pasillo, pues nos sale más barato a nosotros hacer un hoyo en la pared y por ahí nos vamos, tomando en cuenta de que no me va a afectar el edificio completo. Entonces venimos aquí a la desnormalización.
Si tú tienes, por ejemplo, yo que tengo programas grandísimos que tienen hasta 300 y 400 tablas, y dentro del sistema, un cliente, vamos a suponer, me pasa cada rato, me dice que, vamos a suponer, cuando ustedes estén estudiando, van a ver la primera, segunda forma normal, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los campos en blanco y la duplicidad de información. Por ejemplo, cuando tú haces una tabla y tú le metes información, eso es penalizado. Tú no puedes guardar de que campo en blanco, de que el nombre del cliente, vamos a poner un cliente, código, nombre, apellido, sexo, teléfono. Y de que él no tiene teléfono, entonces hay campo en blanco. No se permite eso en la normalización. Hay una norma que te dice cero campo en blanco. Pero ¿qué sucede? Ya yo tengo un cliente que tiene más de 38.000 clientes, una financiera, un banco que tiene más de 38.000 clientes, y de repente él me dice, bueno, yo quiero identificar los clientes, vamos a poner que lo que tenga, que lo que sean del sur esté en rojo y lo que sean del norte esté en amarillo. Entonces, si yo me llevo de la normalización, yo tengo que empezar a hacer un reguero de tabla para normalizar eso, que fácilmente me dañan el sistema. Entonces, yo ahí puedo aplicar lo que es la desnormalización para yo solucionar un problema. ¿Y qué yo hago? Yo le agrego un campo a la tabla que sí puede estar en blanco o no puede estar en blanco. Pero en ese caso, no diga que yo voy a hacer un desmadre, como dicen los mexicanos. En ese caso, yo rompo las reglas para poder solucionar un problema, ya que tengo un sistema demasiado robusto, demasiado grande. En ese caso sí se permite la desnormalización, que es romper las reglas de las normalizaciones para tú poder resolver un problema de la forma rápida y fácil. Pero si tú lo puedes hacer normalizado, mucho mejor. Pero si tú encuentras que tu sistema tú tienes que desgranarlo de todas las partes para tú poder cubrir esa necesidad, entonces tú usas lo que le llaman la desnormalización, siempre y cuando tú no afectes tanto las bases de datos. Entonces, para la próxima clase, usted tiene que estudiar eso. Recuerde, si usted no se lo aprende, usted esto es de balde, perdiendo el tiempo que usted está aquí. Si usted no sabe normalizar base de datos, no va a poder, nunca va a hacer dinero, lo que va a estar cheleando, y cuando tenga un sistema grande va a tener problemas. Porque la denormalización eso es lo que ayuda a poder nosotros gestionar bases de datos grandes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a subir un documento, ustedes van a hacer una investigación sobre eso, van a hacer un resumen, se lo van a aprender con ejemplo y todo, y lo van a subir a la plataforma, y luego en la próxima intervención yo les voy a hacer preguntas a ustedes sobre eso que ustedes, de la normalización de base de datos. Primera, segunda, tercera, cuarta, forma normal de base de datos y la desnormalización. Cada quien lo va a hacer independiente. Y obviamente tiene que aprendérselo. ¿Ok? Aprendérselo. Recuerde, de eso va a depender su carrera. Programa cualquiera. Base de datos, no todo el mundo entiende eso. Recuerda que es el corazón del sistema. De hecho, la base de datos está sola en un sitio, sabrá Dios dónde. Los sistemas están en todas partes, pero la base de datos está escondida sola en un sitio trabajando. Ok. Bien, entonces, yo he culminado hasta ahora. Vamos a abrir una sesión de preguntas por 2 minutos. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Si está a mi alcance responderla, lo hacemos. Si no, nos vamos por Google a ver si encontramos la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? En el momento no, solamente preguntar en qué momento usted va a subir ese documento. Desde que termine con ustedes, voy a subir el video que lo estoy grabando a YouTube para luego mandarle el link a la plataforma y también por el grupo. Inmediatamente también le mando el documento a la plataforma, pero también usted puede ir buscando en Google. Eso es genérico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tiempo usted le dará? Porque también en la clase anterior yo estuve revisando la plataforma y había un trabajo que había que entregarle a usted y cerrado, o sea, la fecha estaba mal, por eso no lo pude entregar, porque decía febrero. Voy a chequear, sí, puede ser que me haya equivocado, voy a habilitarlo entonces, pero sí, esta le voy a dar chance hasta un día de la próxima semana, puede ser que sea hasta el martes. Hasta el martes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
si no hay más preguntas, Vamos a tener dígame. clase todos los miércoles, profe. Sí, porque realmente el lunes es como 45 minutos, entonces en lo que yo prendo y tú me estás entendiendo, a mí no me gusta salirme de mi horario. Hay profesores que dan clases fuera de su horario, yo doy mi clase en mi horario, entonces eso básicamente sería como corregir una tarea, que la suban el lunes, creo que es, ¿verdad? El lunes. Quizás podemos coger eso para chequear alguna tarea, pero no creo que sea factible dar una clase donde tenemos que poner ejemplos, programar, crear un sinnúmero de cosas. Vienen unas materias que se llaman, unas clases sobre trigger, gestor procedure, eso toma tiempo, entonces no creo que en 45 minutos, pasando la lista, se van 5 o 6 minutos, no creo que sea factible. Ese día lo vamos a tomar para alguna revisión o algunas asignaciones, para verificar algunas asignaciones. ¿Me entiendes? Bueno, pues entonces nada, lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Le voy a colocar el video en la plataforma más adelante, de una vez esté en Google, en YouTube, perdón, y luego le voy a subir el documento para que trabajen sobre la tarea. Pero también es bueno que ustedes busquen ejemplos en Google y se documenten más. No se queden solamente con lo que el profesor les esté asignando. Si no hay más preguntas, pues entonces lo dejamos ahí. Pasen feliz resto de la noche, ¿ok? Se me cuidan todos. Bye bye. Gracias. Igual, Bye. Bye.